curso está diseñado para profesionales técnicos que harán demostraciones de Sophos Firewall. Proporciona una descripción general de la protección que proporciona Sophos Firewall, incluidas las principales capacidades y conceptos básicos de configuración. Este curso tardará alrededor de 3 días en completarse. No hay prerequisitos para este curso, sin embargo, se recomienda que los estudiantes tengan los siguientes conocimientos y experiencia. Conocimientos prácticos de redes, incluidas subredes, enrutamiento, VLAN y VPN. Experiencia en la configuración de dispositivos de seguridad de red. Y conocimiento de los algoritmos fundamentales de cifrado y hash, además de certificados digitales. Para completar el curso, debe completar y aprobar la evaluación en línea que está disponible en el portal de Partners. Tendrá 2 horas y media para completar la evaluación y puede tomar hasta 4 intentos para aprobar. La evaluación puede incluir preguntas tanto sobre teoría como sobre las simulaciones. Debe completar y aprobar la evaluación en línea si desea registrarse en los cursos de arquitecto o técnico de Sophos Firewall. Se puede encontrar un glosario de términos técnicos utilizados a lo largo del curso en el artículo KB 00003465 de la base de conocimientos. Este curso se divide en 12 módulos, con simulaciones intercaladas a lo largo del curso para permitir la práctica del contenido discutido en los módulos anteriores. Este diagrama de red muestra el entorno que se utiliza durante el curso y las simulaciones. Puede resultarle útil como referencia para proporcionar contexto adicional. Este diagrama también se puede encontrar en el libro de trabajo de simulación. Una vez que haya completado este curso, podrá explicar cómo Sophos Firewall protege contra las amenazas de seguridad, configurar reglas de firewall, políticas y autenticación de usuarios, demostrar la protección contra amenazas y características de uso común, realizar la configuración inicial de Sophos Firewall y configurar los ajustes de red necesarios. Los comentarios sobre nuestros cursos siempre son bienvenidos. Envíenos un correo electrónico a globaltraining@sophos.com con sus comentarios. Este primer módulo presenta Sophos Firewall, incluidas las opciones de implementación disponibles. Luego, lo guiaremos a través de la anatomía de un ataque para introducir tecnologías de seguridad clave en Sophos Firewall y cómo protegen contra amenazas comunes. Por último, cubriremos Zero Trust o confianza cero y explicaremos cómo esta forma de pensar ayuda a prevenir violaciones de datos de forma exitosa. Sophos Firewall es un dispositivo de seguridad de red completo, con un firewall basado en zonas y políticas basadas en identidad en su núcleo. Sophos Firewall no solo protege las redes cableadas, sino que, como controlador inalámbrico para los puntos de acceso de Sophos, puede proporcionar una funcionalidad de red inalámbrica segura. La protección se proporciona a través de una única plataforma basada en la nube, lo que hace que la gestión diaria de todos sus productos de Sophos, incluido Sophos Firewall, sea fácil y escalable. Hay características diseñadas específicamente para ayudar a las universidades, la educación superior, K hasta 12 e instituciones educativas primarias o secundarias a superar desafíos clave. Por ejemplo, poderosas políticas de filtrado web, políticas integradas para la seguridad infantil y el cumplimiento. Con Sophos Firewall y SD Red, puede conectar sitios a través de su red distribuida geográficamente. Sophos Firewall funciona junto con Sophos Central e InterceptX en tiempo real. Por lo tanto, cuando Sophos Firewall o InterceptX identifican una amenaza, trabajan juntos para brindar monitoreo de amenazas y salud, protección de movimiento lateral, así como control de aplicaciones sincronizado e ID de usuario sincronizado. Sophos Firewall se puede implementar utilizando máquinas virtuales preconfiguradas en la nube donde los servidores en la nube pueden asegurarse, protegiéndolos contra intentos de piratería. Sophos Firewall incluye un completo motor de informes integrado que le permite profundizar fácilmente en los informes para encontrar la información que necesita. También proporciona una protección integral de firewall de próxima generación que expone riesgos ocultos, bloquea amenazas desconocidas y responde automáticamente a los incidentes. La visibilidad superior de la actividad de riesgo, el tráfico sospechoso y las amenazas avanzadas lo ayudan a recuperar el control de su red. Las potentes tecnologías de protección de próxima generación como el aprendizaje profundo y la prevención de intrusiones mantienen a su organización segura.
La respuesta automática a amenazas identifica e aísla instantáneamente los sistemas comprometidos en su red y detiene la propagación de las amenazas. El centro de control o dashboard aparece tan pronto como ingresa. Proporciona una instantánea de una sola pantalla mostrando el estado de salud del sistema de seguridad con sus indicadores de estilo semáforo que inmediatamente llaman la atención sobre lo que más importa. Inmediatamente puede ver sus principales riesgos relacionados con el heartbeat o latidos, aplicaciones, payloads o cargas útiles, usuarios, amenazas, sitios web y ataques. Sophos Firewall analiza el tráfico de red entrante y saliente, por ejemplo, solicitudes de DNS, solicitudes HTTP y paquetes IP, en busca de ataques sofisticados mediante el uso de un conjunto completo de tecnologías de protección que incluyen potentes sandbox para protección contra ataques de día cero, deep learning con inteligencia artificial, IPS de alto rendimiento, protección avanzada contra amenazas y botnets y protección web con antivirus dual, emulación de JavaScript e inspección SSL. Todos se benefician de más de 30 años de datos de inteligencia de amenazas con Sophos Labs. Amenazas como Emotet y ransomware dirigido como Matrix y SamSam demuestran las formas en que los ciberdelincuentes cambian constantemente sus tácticas para mantenerse efectivos y rentables. Los avances de próxima generación de Sophos Firewall e Intercept X, combinados con la inteligencia de la seguridad sincronizada, que veremos más adelante en el curso, y la fácil administración de todos los productos dentro de Sophos Central, son esenciales para mantener la protección y responder rápidamente a cualquier ataque. Sophos Firewall se puede implementar de 4 formas. Primero, como dispositivo de hardware. Los dispositivos Sophos XGS y XG vienen precargados y listos para usar. Segundo, como software instalado en hardware compatible con Intel. Tercero, como un dispositivo virtual que se ejecuta en los hipervisores más comunes, incluidos VMware, Citrix, Microsoft, Hyper-V y KVM. Y finalmente, Sophos Firewall se puede implementar en la nube de Azure, Amazon Web Services y en el ecosistema Nutanix. Sin embargo, si elige implementar Sophos Firewall, utiliza el mismo software y proporciona la misma funcionalidad independientemente del factor de forma. La serie de dispositivos XGS para Sophos Firewall proporciona un rendimiento y una protección excelentes. El manejo inteligente y eficiente del tráfico libera recursos para tareas intensivas como la inspección TLS. Esto es posible con la arquitectura de procesador dual que combina una CPU de varios núcleos con el procesador de flujo Xstream dedicado para la aceleración de hardware. La serie XGS incluye una amplia gama de opciones de conectividad integradas y complementarias que brindan la flexibilidad para adaptarse a la mayoría de los entornos. Cada unidad de la serie XGS contiene una CPU de 64 bits con memoria del sistema y un procesador de flujo Xstream, también conocido como unidad de procesamiento de red o NPU, con su propia memoria. Además de los puertos de red fijos que aumentan con el modelo de la unidad, existen módulos opcionales que brindan opciones flexibles para expandir la selección de puertos de red. La serie XGS incluye soporte para puertos PoE o Power over Ethernet 802.3AD y 802.3AT y Fail to Wire, que pueden permitir que el tráfico pase a través de la unidad si se corta la energía. Fail to Wire y PoE pueden estar disponibles tanto a bordo como con módulos adicionales según el modelo de unidad. Las unidades de la serie XGS vienen en 5 variantes: modelos de escritorio con y sin conexión inalámbrica incorporada, modelos de rack de servidores de 1U como dispositivos cortos o largos y modelos de rack de servidores de 2U. Todos los modelos de escritorio están disponibles con y sin conexión inalámbrica incorporada y vienen con una sola fuente de alimentación. Todos los modelos de escritorio, excepto el XGS87 básico, tienen la opción de conectar una segunda fuente de alimentación. Hay un módulo 3G 4G LTE opcional reemplazable por el usuario disponible para unidades de escritorio de la serie XGS, excepto para el XGS87 y XGS107. Todos los modelos de escritorio inalámbricos tienen una única radio de banda dual 802.11 ABGN-AC. Como solo hay una radio, estas solo pueden transmitir en 2.4 GHz o 5 GHz, no en ambas simultáneamente. Los XGS 116W, 126W y 136W también tienen la opción de un segundo módulo inalámbrico que es 802.11 NAC de doble banda.
Esta edición permite que el dispositivo transmita en las bandas de 2.4 y 5 GHz simultáneamente y brinde una mejor cobertura. Todos los dispositivos 1U de la serie XGS incluyen un puerto de administración Ethernet que le permite conectarse al web admin en https://10.0.1.1.2.4444. Todos los dispositivos 1U tienen una fuente de alimentación externa opcional que se puede montar en la parte posterior de la unidad para no ocupar espacio adicional en el rack, excepto el XGS 4500, que tiene una fuente de alimentación interna opcional intercambiable en caliente. Los dispositivos 1U también incluyen uno o dos bahías FlexiPort. Las unidades de 2U de la serie XGS más grandes incluyen almacenamiento RAID de hardware, dos bahías FlexiPort y dos fuentes de alimentación internas intercambiables en caliente. Estas unidades también incluyen uno o dos bahías de expansión que se pueden usar para agregar un módulo que tiene 4 puertos de 2.5 Gigabit Ethernet y 12 puertos Gigabit Ethernet. Aquí puede ver los módulos FlexiPort que están disponibles para los modelos 1U y 2U, además del POE de 4 puertos de 2.5 Gigabit Ethernet que solo está disponible para los modelos 1U. Hay otros 3 módulos FlexiPort disponibles solo para los dispositivos 2U. El primero es uno de 8 puertos a 10 Gigabit Ethernet SFP+. El segundo es uno de 2 puertos de fibra a 10 Gigabit Ethernet del tipo LC Bypass y adicional 4 puertos a 10 Gigabit Ethernet SFP+. El tercero tiene 2 puertos a 40 Gigabit Ethernet QSFP+. Además, hay un BSDL SFP para todos los modelos que le permite conectar un módem DSL a través de SFP. Tenga en cuenta que los módulos FlexiPorts no son intercambiables en caliente y a la hora de instalarlos cerciórate que el dispositivo esté apagado. Es importante instalar Sophos Firewall en una de las plataformas de virtualización compatibles y sus versiones probadas se muestran en el KB que se muestra en la parte inferior de la pantalla. Ahora veremos las funciones de protección que ofrece el firewall de Sophos. Para hacer esto, mostraremos las tácticas y técnicas del adversario y cómo el firewall es capaz de detener ataques complejos en cada fase de un ataque. Al revisar estas técnicas, obtendrá una comprensión mejor de la capacidad de Sophos para detener las técnicas del atacante en cada una de las fases. La primera fase de un ciberataque es el reconocimiento y el armamento. Los piratas informáticos suelen comenzar con una investigación pasiva recopilando información sobre la organización objetivo, por ejemplo, las direcciones de correo electrónico del personal clave de la organización, como directores, gerentes, entre otros, o encontrando información sobre la empresa que se vende en la dark web. Durante el reconocimiento pasivo no hay nada que detectar, ya que el atacante no está tocando su red o sistemas. Pueden buscar activamente rangos de red, direcciones IP y nombres de dominio, utilizando escáneres de puertos. El armamento se realiza en el dispositivo de los atacantes, por lo que no hay nada que detectar. En esta etapa del ataque, el atacante puede, por ejemplo, acceder a sus activos a través de un vector de ataque como el correo electrónico y enviar malware a un objetivo específico. Esto a veces se conoce como entregar un paquete armado a un objetivo. Ataques vía email. Los atacantes enviarán correos electrónicos a los usuarios pidiéndoles que hagan clic en un enlace o que vayan a un sitio web comprometido. Esto se conoce como suplantación de identidad, phishing. Por lo general, en una estafa de phishing, usted y muchos de sus colegas recibirán un correo electrónico que parece provenir de una organización acreditada y, a veces, incluirá archivos adjuntos que, si se abren, pueden infectar un dispositivo. Los atacantes utilizarán tácticas de ingeniería social a través de redes sociales, correos electrónicos, aplicaciones, llamadas telefónicas, mensajes de texto y en persona para lograr que las personas revelen información confidencial. Normalmente el ataque está diseñado para algunos de los siguientes propósitos: obtener contraseñas y números de cuenta de tarjetas de crédito, hackear correos electrónicos privados e historiales de chat, hackear sitios web de empresas o organizaciones y destruir su reputación, convencer a los usuarios de que ejecuten código malicioso, entre otros. Muchas infecciones de malware comienzan cuando un usuario visita un sitio web diseñado específicamente que aprovecha una o más vulnerabilidades de software. Esto puede ser provocado por un usuario que hace clic en un enlace dentro de un correo electrónico o navega por Internet. Este tipo de infección se producirá de forma silenciosa. Los sitios web genuinos pueden verse comprometidos por atacantes que colocan anuncios maliciosos en el sitio. En otros casos, el tráfico al sitio web
puede redirigirse al servidor del atacante. El sitio redirigido está diseñado para parecer auténtico y por lo general solicita un nombre de usuario y una contraseña para iniciar sesión. Puede obtener más información sobre la ingeniería social en la página de Naked Security de Sophos. Sophos Firewall lo protege escaneando el tráfico HTTP y HTTPS en busca de contenido no deseado o malware. El filtrado web proporciona filtros predefinidos que bloquean automáticamente el acceso a sitios web categorizados como juegos de azar o pornografía. Live Protection proporciona búsquedas en tiempo real en Sophos Labs para comprobar si hay amenazas y evitar que infecten el dispositivo o la red. Protección contra farming evita que los usuarios sean redirigidos a sitios web falsos o comprometidos. La validación de certificados valida los certificados de sitios web para garantizar su legitimidad. El filtrado de tipo de archivo se basa en el tipo MIME, la extensión y los tipos de contenido activo. Esto se puede usar para bloquear documentos habilitados para macros, por ejemplo. Safe Search, que es una función de la búsqueda de Google que actúa como un filtro automatizado de pornografía y contenido potencialmente ofensivo. La función de protección web es personalizable, por ejemplo, restringir la cuota de navegación de los usuarios y el tiempo de acceso permite controlar a qué pueden acceder los usuarios y cuándo. Si desea restringir el acceso de sus usuarios a sitios web que no son esenciales para la empresa, puede colocar una restricción en la política web que bloquee las categorías como redes sociales, juegos, entre otras. Para protegerse contra los ataques de correo electrónico a su red, se puede utilizar cifrado de email y control. El motor de análisis de correo electrónico analizará todos los correos electrónicos entrantes en busca de contenido malicioso. Tú controlas qué correos electrónicos se pueden recibir en tu red. La detección de tipo de archivo está configurada para escanear y bloquear tipos de archivos específicos. Por ejemplo, puede bloquear o poner en cuarentena cualquier archivo habilitado para macros de forma que no sea recibido por ningún remitente. El motor de análisis de correo electrónico también detectará las URL de phishing dentro de los correos electrónicos y bloqueará esos correos electrónicos en consecuencia. Además de analizar los correos electrónicos entrantes y salientes en busca de contenido malicioso, la protección de correo electrónico le permite cifrar los correos electrónicos para que pueda enviar datos confidenciales de forma segura fuera de su red. Se utiliza el cifrado SPX para el cifrado de mensajes unidireccional y la administración de contraseñas SPX de autorregistro del destinatario. Este cifrado es simple y seguro y no requiere certificados ni claves. También permite a los usuarios agregar archivos adjuntos a las respuestas seguras de SPX para permitir que los usuarios envíen archivos de forma segura. La protección del correo electrónico también utiliza nuestro motor de protección contra la pérdida de datos DLP, que analiza automáticamente los correos electrónicos y los archivos adjuntos en busca de datos confidenciales. Este también es un beneficio clave en la última etapa del ataque del que hablaremos más adelante en el módulo. La protección de día cero de Sophos utiliza un sandbox de próxima generación con Deep Learning integrado, lo que brinda a su organización una capa adicional de seguridad contra ransomware y ataques dirigidos. Se integra con Sophos Firewall y se entrega en la nube, por lo que no hay hardware adicional requerido. Es la mejor defensa contra el último malware basado en payloads utilizado en ataques de phishing, spam y descargas de archivos. Veamos cómo la protección de día cero de Sophos prueba e identifica un posible malware. Sophos Firewall prefiltra con precisión el tráfico mediante todos los controles de seguridad convencionales, incluidas firmas anti-malware, URL incorrectas, conocidas, etc., por lo que solo se envían a Sophos archivos sospechosos no vistos anteriormente, lo que garantiza una latencia mínima y un impacto bajo en el usuario final. Si el archivo es ejecutable o tiene contenido ejecutable, el archivo se trata como sospechoso. Sophos Firewall envía el hash del archivo a Sophos para determinar si se ha analizado previamente. Si el archivo se ha analizado previamente, Sophos pasa la inteligencia sobre la amenaza al firewall. Aquí, el archivo se entregará al dispositivo de usuario o se bloqueará, según la información proporcionada por la protección de día cero. El firewall mantiene una caché local de hashes de archivos y los resultados en una base de datos local para evitar búsquedas innecesarias. Por último, el firewall utiliza la inteligencia detallada proporcionada por la protección de día cero para crear informes forenses profundos sobre cada incidente de amenaza. Si el hash no se ha visto antes, se envía una copia del archivo sospechoso a Sophos. Aquí se ejecuta el archivo,
y se monitorea su comportamiento. Una vez analizado por completo, Sophos pasa la inteligencia sobre la amenaza al firewall, que determinará si el archivo está permitido o bloqueado. Al igual que con las amenazas anteriores, se crea un informe para el incidente de la amenaza. Entre las capas de protección dentro de la caja de arena se encuentra algo llamado Deep Learning, que protege contra las últimas amenazas avanzadas e invisibles como ransomware, criptominería, bots, gusanos, piratas informáticos, infracciones y amenazas persistentes avanzadas sin utilizar firmas. El Deep Learning utiliza un conjunto de algoritmos que intentan replicar la forma en que un cerebro humano resolvería un problema. Al observar las características de un objeto, decide qué es ese objeto. Relacionemos esto con la seguridad de su red. El modelo de Deep Learning se entrena y aprende de millones de muestras de archivos buenos y malos conocidos que tienen características como tamaño, configuración de compresión, cadenas imprimibles, proveedor, etc., que luego son etiquetadas. Luego, el modelo se entrena para determinar las características de un archivo de forma que se crea un modelo aprendido. Se utiliza una zona de pruebas para ejecutar y analizar un archivo con este modelo. El Deep Learning evalúa los archivos ejecutables portables en una máquina y predice si el archivo es malicioso o legítimo en función de las características del archivo, que se han aprendido de las muestras en las que se ha entrenado el modelo. Una vez de vuelta la predicción, el archivo se clasifica como malicioso o legítimo. El control de aplicaciones funciona en varios niveles para ayudar a proteger su red. El más obvio de ellos es reducir la superficie de ataque al controlar qué aplicaciones están permitidas. Por ejemplo, los usuarios no pueden descargar archivos infectados a través de aplicaciones peer-to-peer si están bloqueadas. El control de aplicaciones se puede utilizar para bloquear varios tipos de aplicaciones, incluso aplicaciones no deseadas. Algunas aplicaciones no son maliciosas y posiblemente útiles en el contexto adecuado, pero no son adecuadas para las redes de la empresa. Algunos ejemplos son el software publicitario, las herramientas para administrar el PC de forma remota y los escáneres que identifican vulnerabilidades en los sistemas informáticos. Las aplicaciones de red peer-to-peer pueden contener vulnerabilidades. Las aplicaciones peer-to-peer también actúan como servidores y como clientes, lo que significa que pueden ser más vulnerables a exploits remotos. Aplicaciones de alto riesgo. Sophos clasifica todas las aplicaciones. Esto significa que puede aplicar la política de control de aplicaciones de alto riesgo y bloqueará todas y las nuevas aplicaciones categorizadas como de alto riesgo. Por ejemplo, las aplicaciones de almacenamiento, proxy y web suelen ser de alto riesgo. Aplicaciones de muy alto riesgo. De la misma forma que para la categoría de alto riesgo, la categoría de muy alto riesgo le permite bloquear todas las aplicaciones clasificadas como de muy alto riesgo. Un ejemplo de estas aplicaciones sería Tor Proxy, Super VPN y App VPN. En promedio, el 60% del tráfico de aplicaciones no está identificado. Las firmas de aplicaciones estáticas no funcionan para aplicaciones personalizadas, oscuras, evasivas o cualquier aplicación que use HTTP o HTTPS genérico. El control de aplicaciones sincronizado de Sophos Firewall identifica automáticamente todas las aplicaciones desconocidas, lo que le permite bloquear fácilmente las aplicaciones que no desea y priorizar las que sí desea. Lo que esto significa es que ahora puede identificar y tratar con las amenazas desconocidas y las aplicaciones no deseadas que se ejecutan en su red, lo que pone en riesgo a la organización y afecta la productividad del usuario. Los usuarios continúan siendo el objetivo más fácil para los atacantes, pero un ejército de empleados entrenados, conscientes de ataques como el phishing, pueden proporcionarle un firewall humano contra estas amenazas. Veamos la siguiente etapa: explotación, que se define aprovechando una vulnerabilidad para ejecutar código en la máquina de la víctima. Un exploit es básicamente un método o una herramienta que se utiliza para abusar de errores de software con fines nefastos. Por su propia naturaleza, los servidores web deben ser accesibles desde Internet, pero esto los convierte en un objetivo para el atacante que puede estar intentando extraer datos o instalar malware para comprometer a otros usuarios que visitan el sitio web. Los ataques pueden tomar muchas formas, incluidos los ataques de cross-site scripting, el uso de violaciones y anomalías de protocolo, la firma de cookies, la inyección de SQL u otros ataques genéricos. Sophos Firewall incluye una completa protección del servidor web, que viene con plantillas preconfiguradas para que la protección de los servidores web de uso común, como Microsoft Exchange,
sea lo más fácil posible. La protección del servidor web actúa como un proxy inverso que protege los servidores web en la red interna o DMZ del tráfico entrante. La protección del servidor web utiliza un firewall de aplicaciones web para filtrar el tráfico, fortalecer los formularios, firmar cookies y buscar malware. La protección del servidor web también puede autenticar las conexiones entrantes con un nombre de usuario y una contraseña incluso antes de que lleguen al servidor web. El sistema de prevención de intrusiones IPS nos protege contra vulnerabilidades y kits de explotación. El IPS monitorea el tráfico de red a medida que pasa a través del firewall para detectar actividad maliciosa, registra la actividad e intenta bloquear y prevenir la infección y luego informa la actividad. Tenga en cuenta que la prevención de intrusiones no está diseñada para reemplazar la aplicación de parches de software para corregir errores y vulnerabilidades de seguridad. En esta fase del ataque, el malware instalado intentará conectarse a un servidor de comando y control o un servidor C2C. En el ciclo de vida típico de una amenaza persistente avanzada, la comunicación con el host de comando y control es un proceso repetido. Esto permite que el malware se adapte a medida que el atacante adquiere más conocimientos de la organización. Algunos de los programas maliciosos más complejos como Emotet incluyen la comunicación con servidores remotos para obtener más instrucciones, actualizaciones o para cargar y o descargar más archivos. La protección contra amenazas avanzada, ATP, monitorea el tráfico saliente global. Bloquea el tráfico de red saliente que intenta ponerse en contacto con los servidores de comando y control. Esto evita que los troyanos informen a sus servidores maliciosos. Si ATP detecta una amenaza, se registrará una alerta y el número de detecciones se mostrará en el dashboard. Luego, el administrador puede verificar la alerta para obtener información adicional sobre la amenaza como la dirección IP y nombre de host de los dispositivos afectados, la amenaza y la cantidad de veces que se activó la regla, y el usuario y el proceso infractor. Este proceso permite al administrador limpiar la amenaza mientras el dispositivo está aislado, protegiendo al resto de la red para que no se infecte. Esta etapa de la anatomía del ataque varía según el tipo de malware. Por ejemplo, un ataque de ransomware buscará cifrar los datos y exigir un rescate, mientras que el software espía tiende a registrar las pulsaciones de teclas de las víctimas y obtener acceso a contraseñas o propiedad intelectual. A continuación, revisaremos algunos de los componentes de protección que forman parte del firewall y sirven para detectar amenazas. Server Protection e InterceptX se pueden utilizar para asignar un estado de salud a cada dispositivo. En caso de que un dispositivo se vea comprometido, se pueden aislar automáticamente de otras partes de la red, así como también bloquear las conexiones de red entre otros dispositivos en buen estado. Esto limita las consecuencias de una infracción o la propagación de malware o el movimiento lateral de un atacante, incluso en el mismo dominio de broadcast o segmento de red donde el firewall no tiene la oportunidad de bloquear el tráfico. Estamos impulsando de manera efectiva la aplicación del aislamiento a los puntos finales para que puedan ayudar al firewall a aislar cualquier amenaza y mantener la red segura. Esto detendrá cualquier amenaza o atacante que intente moverse lateralmente. La protección del correo electrónico evita que los datos se filtren fuera de la organización por correo electrónico. Puede crear listas de control de datos a partir de la lista de control de contenido CCL. Las CCL se basan en tipos comunes de datos financieros y de identificación personal, por ejemplo, números de tarjetas de crédito de seguridad social, direcciones postales o de correo electrónico. Cuando el firewall encuentra una coincidencia para la información especificada, aplica la acción especificada en la política. La seguridad digital y la seguridad física tienen muchos paralelismos. Piensa en un edificio y en cómo podría protegerse. Si tuviera que construir nada más que un muro gigante, puede resultar difícil escalar, pero eventualmente alguien encontrará la manera de superarlo, o debajo de él. Ahora considere una fortaleza. Guardias armados, perros de ataque, circuito cerrado de televisión, cables trampa, alambre de púas, sensores de movimiento. Es posible que salte el muro, pero todavía tendrá muchos obstáculos adicionales por delante. Las capas individuales son fáciles de construir, pero también fáciles de omitir. Nuestro objetivo siempre ha sido construir fortalezas para que estén presentes múltiples elementos de seguridad para detectar el movimiento entre activos y para que los ataques se detecten y detengan. Tradicionalmente, la ciberseguridad ha implicado crear un perímetro de seguridad y confiar en que todo dentro de ese perímetro es seguro. Este es un diseño vulnerable
ya que una vez que un atacante o un usuario no autorizado tiene acceso a una red, ese individuo tiene fácil acceso a todo dentro de la red, donde puede buscar progresivamente los datos y activos clave que son, en última instancia, el objetivo de su ataque. La línea defensiva del perímetro de la red corporativa ya no existe. Con el aumento de la sofisticación en los ataques y amenazas internas, las organizaciones no pueden garantizar que todo lo que hay en el interior de su red es confiable. Zero Trust es un enfoque relativamente nuevo y en evolución para el diseño de redes, pero también es parte de una mentalidad más amplia basada en el principio de no confiar en nada y verificar todo. Con confianza cero, no se confía en ningún usuario, ya sea dentro o fuera de la red. Está en aumento la cantidad de usuarios que desean trabajar de forma remota y utilizar sus propios dispositivos personales para acceder a datos y recursos corporativos en redes que no son de confianza, como cafeterías. El uso de aplicaciones SaaS, plataformas y servicios en la nube, deja algunos datos fuera del perímetro corporativo. El uso de plataformas de nube pública significa que muchos de los dispositivos o servicios que antes se ejecutaban dentro del perímetro corporativo ahora se ejecutan fuera de él. Básicamente, se debe asegurar cada dispositivo que tenga como si estuviera conectado a Internet. En el lado del firewall, la segmentación de la red o incluso la microsegmentación alrededor de sus usuarios, dispositivos, aplicaciones, redes, etc., proporciona uno de los beneficios clave de la estrategia Zero Trust. Las políticas dinámicas están en el centro de Sophos Firewall, con múltiples fuentes de datos disponibles unificados como parte de una política. Identidad, hora del día, ubicación de la red, estado del dispositivo, análisis de paquetes de red y más. Todas estas diferentes fuentes de datos se pueden usar en diferentes combinaciones según el escenario. Al segmentar su red en subredes más pequeñas y granulares y asegurarlas juntas a través de su firewall, ayuda a limitar la exposición si un segmento se ve comprometido. En la práctica, funciona muy bien, pero en algunos casos puede agregar gastos no deseados, infraestructura, gastos generales de administración e impactar el rendimiento. Se necesitan muchas tecnologías para proteger todos los recursos y activos que tendrán una red. No existe un solo proveedor, producto o tecnología que resuelva todos sus problemas, pero Sophos ciertamente tiene una amplia gama de tecnologías para ayudarlo a proteger múltiples recursos y activos al mismo tiempo. Server Protection e Intercept X se pueden utilizar para asignar un estado de salud a cada dispositivo. En caso de que uno se vea comprometido, los dispositivos pueden aislarse automáticamente, así como bloquear las conexiones de red entre dispositivos para limitar las consecuencias de una brecha o la propagación de malware o el movimiento lateral de un atacante. Nuestro servicio Managed Threat Response o MTR puede monitorear toda la actividad de los usuarios e identificar las credenciales de los usuarios potencialmente comprometidas. Sophos Mobile, nuestra solución WEM, se puede utilizar para admitir Bring Your Own Device o gestionar todo tipo de móviles, portátiles y equipos de escritorio. Se pueden implementar políticas de cumplimiento para garantizar una configuración básica sólida y cualquier incumplimiento hará que el acceso a los recursos de ese dispositivo se revoque automáticamente. Sophos Central tiene todo lo que necesita. Nuestra plataforma de ciberseguridad nativa en la nube organiza todas nuestras tecnologías en una sola consola, brindándole la supervisión de todas las tecnologías en un solo lugar y API para conectar cualquier otra tecnología de terceros que esté utilizando. La protección de movimiento lateral proporciona eficazmente una solución de microsegmentación adaptativa. Con la protección de movimiento lateral, cada punto final se podrá aislar en respuesta a un ataque o amenaza, independientemente de la topología de red. Sophos Firewall integra de forma única el estado de los hosts conectados en las reglas de su firewall, lo que le permite limitar automáticamente el acceso a los recursos de red sensibles desde cualquier sistema comprometido hasta que se limpie. Esto es posible gracias a Synchronized Security, que es nuestro enfoque de portafolio cruzado para analizar la actividad del sistema y la red, adaptarse a los escenarios a través de políticas dinámicas y automatizar tareas complejas como aislar máquinas y más. En esencia, existen algunos conceptos importantes para Zero Trust que debe tener en cuenta a lo largo de su viaje. No hay dentro de la red. Imagina que estás administrando todo tu negocio desde una ubicación que no es de confianza, como una cafetería, y que todos tus dispositivos están conectados directamente a la más peligrosa de todas las redes, la Internet pública.
Al imaginar esto como la realidad, nos vemos obligados a aplicar la seguridad de formas en las que no podemos confiar en estar detrás de un perímetro corporativo tradicional. Siempre habrá redes corporativas confiables, entre comillas, para la administración y los sistemas internos, pero el objetivo es mantener a los usuarios comunes fuera de estas redes, utilizando proxies de aplicaciones y otras tecnologías, reduciendo drásticamente la superficie de ataque. A continuación, no confíes en nada, verifica todo. Suponga que hay atacantes tanto en el interior de sus redes como en el exterior, y que están ahí todo el tiempo, intentando atacar constantemente. No se debe confiar automáticamente en ningún usuario o dispositivo. Al imaginar que estamos bajo un ataque constante desde todas las direcciones, nos vemos obligados a crear una autenticación y autorización sólidas para los recursos, colocar las defensas y monitorear y analizar todo constantemente. Por último, la seguridad debe adaptarse en tiempo real. Las políticas de seguridad que implementamos para lograr la confianza cero deben ser dinámicas y cambiar automáticamente en función de la información obtenida de tantas fuentes de datos, de tantas tecnologías diferentes como sea posible. Una política estática como este usuario en este dispositivo puede acceder a esta cosa no lo protegerá si ese dispositivo se ha visto comprometido mientras ese usuario está en él. Si su política también consideró el estado del dispositivo, como la identificación de comportamientos maliciosos, su política podría usar esto para adaptarse dinámicamente a la situación sin ningún esfuerzo por parte de un administrador. Nuestros productos de seguridad sincronizada pueden compartir los conocimientos únicos que cada uno tiene entre sí, lo que nos permite tener políticas adaptables y dinámicas, aprovechando todos estos conocimientos para que una política nunca sea estática y se evite fácilmente. Gran parte de esto es solo una buena política de seguridad y mejores prácticas que es posible que ya esté haciendo. Además, si se ha preparado para el RGPD, ya ha realizado gran parte de este trabajo.